Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Mendívil Betancourt, estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy el tema que voy a tratar es alteraciones neurológicas en la infancia. Los dos trastornos que escogí el día de hoy son trastorno de retraso mental y el trastorno del espectro autista. El trastorno global del aprendizaje o retraso mental. El retraso mental, también conocido como limitación o discapacidad intelectual, constituye un problema social de gran magnitud, ya aproximadamente el 3% de la población general lo sufre. Recientemente se ha propuesto sustituir el término de retraso mental por el de discapacidad mental o cognitiva. El retraso mental. La definición más aceptable es la de la Asociación Americana de Retardo Mental. Se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población que manifiesta durante el periodo de desarrollo, hasta los 18 años, y que se asocia con dificultades conceptuales y de desadaptación en el comportamiento social. El trastorno de retraso mental no es entonces una enfermedad. El término se refiere a un trastorno cognitivo y comportamental de múltiple etiología, metabólica, infecciosa, traumática, cromosómica e incluso cultural. En aproximadamente un 30 a 40% de los individuos que lo sufren no se identifican la causa. El diagnóstico del retraso mental. El funcionamiento intelectual, medido generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministra un coeficiente intelectual, debe ser inferior al 70 debido a que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación del consciente intelectual. El rango de RMS del RM o trastorno de retraso mental sería entre el 65 y 75%. El niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, debe tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico. Esperadas para la edad y el conocimiento culturales del niño. La deficiencia también intelectual como adaptativas se debe observar antes de los 18 años de edad en que se inicie la adultez. Tipos de retardo mental. Existe el retardo mental asintomático, consecuente de factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medio de culturas pobres, y el cual constituye el 75% de la población con retardo mental. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las definiciones mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas imperceptibles. Muchos de estos niños son difíciles de distinguir de aquellos sin discapacidades intelectuales. Y también está el de tipo sintomático de daño cerebral, resultante de factores o accidentes ya sean cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos, perinatales, entre otros. Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario de los del primer grupo, por lo común presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente del 25% de la población que presentan retardo mental. Clasificaciones. En general, los niños con un coeficiente intelectual por debajo del 70 se consideran dentro de las siguientes 4 categorías. Un cociente intelectual del 95 al 55 se interpreta como un retardo mental leve. Un coeficiente intelectual entre el 54 y 40 equivale a un RM moderado. Un coeficiente entre el 39 y el 25 se considera como un RM grave, y un coeficiente inferior al 25 corresponde a un RM profundo. El retardo mental leve. Un niño con un coeficiente intelectual dentro del rango de 60 y 55 a 70 es considerado dentro de la categoría, también conocida como retardo mental educable. Este grupo constituye el 75-85% de la población que sufre de retardo mental. Usualmente este grupo de niños presentan hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamiento dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe como retardo moderado en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar se comienza a observar dificultades en el aprendizaje,
de la electroescritura, de las matemáticas, y la mayoría alcanza un nivel educativo de primaria o máximo uno de los dos primeros años de secundaria. Comúnmente se observa cierta inmadurez emocional y social, con dificultades para manejar situaciones de estrés. La depresión es un problema frecuente en este grupo de niños. El retardo mental moderado. Los niños en esta categoría presentan un coeficiente en el rango de 35, 40 y 50 a 55 y constituyen el 10% de la población con retardo mental. Ordinariamente se observa una gran dispersión en los puntajes de las pruebas cognitivas. Por ejemplo, algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a las habilidades de lenguaje, mientras que otros el patrón puede ser lo contrario. El lenguaje que desarrolla está compuesto generalmente por escrituras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje está restringido en unas escasas palabras. El retardo mental moderado, los logros escolares son muy limitados, puede aprender a leer y escribir en algunas palabras y a contar en forma simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria, pero muchos de ellos se pueden beneficiar de programas educativos especiales. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria, las limitaciones son limitaciones motoras y las pobres habilidades de autocuidado incrementan la necesidad de la supervisión permanente. El retardo mental grave. Está conformado por los niños con un coeficiente intelectual se encuentra entre el 20 a 25 y 35 a 40 puntos y constituye del 3 al 4% de la población con retardo mental. El retraso mental en la adquisición del lenguaje y el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de esta disfunción neurológica. Hacia la adolescencia puede lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que ciertas capacidades de autocuidado. Se requiere supervisión durante la infancia y la edad adulta, así como el grupo con retardo mental moderado. Las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son graves. El retardo mental profundo. Los niños en este grupo vendrían siendo los del coeficiente intelectual inferiores al 20 puntos de la clasificación dentro de la categoría del retardo mental. El lenguaje en este grupo que lo logra desarrollar es bastante limitado, se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo, anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describe en esta población infantil. Dimensión adaptativa en el retardo mental. Se ha observado en escalas comportamentales que pretenden determinar el nivel de funcionamiento independientemente del individuo con limitaciones cognitivas y el grado en que puede responder satisfactoriamente a las demandas culturales y sociales de su entorno. Funcionamiento social y económico con supervisión, funcionamiento social y económico en ambiente no competitivo y con supervisión constante, funcionamiento social y económico limitado, dependiente de supervisión y semi-protección para vivir. Dimensiones adaptativas. Respuestas limitadas a las relaciones interpersonales, requiere supervisión en la rutina de vida diaria, independencia total de cuidado de enfermería para actividades de la vida diaria y la supervisión que requiere cuidados médicos y o de enfermería. Las categorías adaptativas conceptuales se constituye las destrezas de comunicación, las académicas y aquellas autorregulación del comportamiento. Participativas incluyen habilidades de la vida diaria que reflejan independencia personal, por ejemplo, bañarse, vestirse, y la participación comunitaria, ejemplo, tender la cama y lavar la ropa. Sociales es evaluada por la experiencia del interacción interpersonal, constituye actividades culturales en el tiempo libre y juegos, entre otras. Causas del trastorno de retardo mental. Parentales, si se relaciona con trastornos cromosómicos y trastornos en la formación cerebral. Perinatales, ocurridos después del nacimiento, si ocurre alrededor del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia perinatal. Postnatales, por ejemplo, infecciones y traumatismos craneoencefálicos. Genéticas, un alto porcentaje de los casos de RM sintomáticos son resultantes de unas anormalidades genéticas, que se estima que factores genéticos constituyen a un 20 a 50% de los casos con trastorno de retardo mental. Entre ellos estaría el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma
X frágil, el síndrome de Williams, el síndrome de Turner y malformaciones genéticas del sistema nervioso central. Características de los niños con retardo mental. Los niños con retardo mental presentan un déficit cognitivo global con dificultades de adaptación social, sin embargo existen una gran variación interindividual en las características clínicas. El desarrollo psicomotor de los niños con RM son frecuentemente tardíos, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior de la misma edad. Torpeza en los movimientos, descoordinación, dispraxia, impersistencia y estereotipos motoras son comunes en ellos. La frecuencia de trastornos sensoriales tales como el déficit en la agudeza visual y auditiva es muy alta. El trastorno del espectro autista es la incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas y las situaciones desde el comienzo de vida, que además por su complejidad ese trastorno puede ser visto como un mundo lejano, extraño y lleno de estigmas. Lordan Wynne y Judith acuñaron el término de trastorno del espectro autista, el TEA, para resaltar el principio dimensional de la existencia de un continuo de trastornos y una categoría en los cuales se altera cualitativamente un conjunto de capacidades asociadas con la interacción social, el lenguaje y la comunicación, así como la manifestación de patrones de conducta o intereses restringidos, estereotipados y repetitivos. Perfil cognitivo y neuropsicológico asociado al trastorno del espectro autista. En general, la investigación ha demostrado que los niños con TEA muestran un compromiso en múltiples dominios, dentro de los que se puede incluir la inteligencia, la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la modulación sensorial, la motricidad y algunas de las habilidades del funcionamiento ejecutivo. Dentro de la inteligencia, aunque ese sea un aspecto en el que obviamente no puede sustentarse por completo el diagnóstico de acuerdo con lo señalado previamente, solo un 25% de los niños con autismo no exhiben una discapacidad cognitiva asociada y que generalmente se corresponda a un rango de compromiso moderado. En la memoria, los avances en el campo de la memoria han permitido refutar la visión del autismo como un trastorno amnésico y de hecho un cuerpo amplio de investigaciones destaca que la comprensión de una disfunción a nivel ha evaluado notablemente hasta el punto de reconocer que los niños con autismo pueden contar con unas buenas bases, en algunos casos excelentes habilidades memorísticas. Las habilidades en la memoria declarativa de este niño no reflejan un déficit generalizado para establecer una relación entre el contexto y los elementos memorizados, sino que parece depender del tipo de información que debe ser recordada por ello. Se hace más evidente cuando esta implica aspectos sociales del contexto como las expresiones faciales. Y la atención. Se destaca que no presenta un déficit atencional generalizado y por el contrario sus habilidades a este nivel suelen ser muy inusuales. Específicamente se ha demostrado que tanto niños como adultos con autismo de alto funcionamiento tienen unas habilidades normales para focalizar y mantener su atención y por ello son capaces de centrar su atención en detalles mínimos y llevar a cabo ciertas actividades de forma repetitiva y sin cansarse o aburrirse. Por el contrario, sus dificultades se asocian con una incapacidad para concentrarse y responder a ciertas claves provenientes del entorno o para desconectarse rápidamente o cambiar o restablecer los requerimientos de la orientación atencional exógena, sobre todo si se cuenta con poco tiempo para ello. El lenguaje. En general, la literatura destaca que la trayectoria del desarrollo del lenguaje en los niños con autismo se ve claramente alterada, incluso antes de que su expresión sea evidente. Los patrones de producción de sonido exhiben ciertos rangos que sustentan la presencia de una anormalidad. En comparación con otros niños que presentan retraso a este nivel, la mayoría de los bebés con autismo muestran una adquisición mucho más lenta del lenguaje y una notable reducción en la producción focal, reduciendo que suele estar directamente asociada a nivel cognitivo y que puede retrasar el desarrollo de otras áreas. La percepción. Los niños con autismo parecen hacer uso de un estilo de procesamiento ausente de una visión de conjunto y que no les permite recibir selectivamente, comparar, valorar y decidir. En otras palabras, en lugar de llegar al procesamiento detallado de objeto una vez hecha una interpretación global del mismo. Son capaces de distinguir entre objetos animados e inanimados, algunos niños y adultos con autismo.
tienen dificultades para percibir que un objeto puede tener o no movilidad propia y además poder apreciar los